Y realmente quiero comenzar agradeciendo al pastor Luis por invitarme a predicar. Es un privilegio y una responsabilidad también. Yo sé, cuando uno es joven, pastor, y hay una conferencia así, que se sienta allí y piensa, ¿cómo sería predicar en una conferencia así? Y le parece agradable la oportunidad de hacerlo. Cuando tiene más años, solo pensás en la oportunidad que es y en la gran responsabilidad que es. Porque estoy consciente de que algunos de ustedes han estado aquí toda la semana y todavía no son salvos. Yo con los otros predicadores, eso es nuestra oración, que todos sean salvos. Algunos están aquí quizás por primera vez y quizás por última vez y todavía no han entendido qué grande que es Dios y que pueden entregar su vida totalmente a Él con confianza, sabiendo que Él no se va a equivocar y Él te va a dar la mejor vida que se puede imaginar. Entonces es una responsabilidad predicar, y lo tomamos todos nosotros los predicadores muy en serio, pero es un privilegio también. Les agradezco por su atención. Como dije el primer día, aparte de mi propia iglesia, esto es el primer lugar donde yo quiero predicar. Así que gracias, Pastor Luis. También agradezco a la iglesia de San Rafael, aunque no hay muchos de ellos en este momento que trabajen tanto. Yo admiro esta iglesia. El trabajo que hacen para esta conferencia no solamente es increíble, pero trata de hacerlo en tu iglesia. O sea, es una cosa que para movilizar a tanta gente a trabajar con una actitud tan servicial por tantos días, y aún el último día cuando ya sabemos que no han dormido, y responden en absolutamente todo. Así que les agradezco, es una bendición. Yo me acuerdo, hablé muchas veces con Pastor Espinosa de esta conferencia. Él siempre dijo lo que dijo el Pastor Luis hoy. Él siempre dijo, fue la idea de mis pastores. Pero fue una idea que le gustó. Y después cada año él estaba anticipando esto, porque él tiene un corazón para la juventud y un corazón para futuros pastores, un corazón para ver la obra de Dios en Argentina seguir adelante. Estoy seguro que si él estuviera hoy viendo lo que es después de tantos años, que él estaría muy feliz. Probablemente sabe y es feliz. Así que gracias a Dios por eso. Gracias también a los otros predicadores. Creo que hemos sido bien alimentados de la palabra de Dios con desafíos fuertes, claros, y damos gracias a Dios por eso. Veo que algunos hoy están vestidos más elegantes y pensaba que era porque hay un asado, pero alguno me dijo que es porque hay unas bodas en esta noche, ¿no? Vos y Ruth se casan. Así que, gracias por venir preparado. Quiero dar también, que un par de avisos personales antes de arrancar. Necesito aprovechar de este tiempo. Unos cuantos de ustedes me dijeron que vinieron a buscar los inductivos y ya no había nada. Andá al lado del fuego, quizás hay, que eso fue una de las opciones para el uso, ¿no? Pero si queréis alguno de esos inductivos, yo les puedo mandar, yo lo tengo en mi computadora, no serán así, estarán en la compu y pueden hacer con eso lo que quieran. Lo que pido si quieren eso es que hablar con Marcos, no mi hijo, Marcos Lewandowski, que está allí atrás, y él tiene su WhatsApp allí en el cartel. Podés mandarle a él y decirle, pasá al pastor Self que yo quiero algunos inductivos. Y todo eso me va a llegar a mí y yo voy a llenar tu lugar de WhatsApp o algo de todos esos y por allí pueden ser de bendición. También, a veces en nuestra facultad tenemos muchas materias, especialmente de los últimos años, todo grabado por Zoom, y tengo algunos pedidos de tomar homilética 1, y yo no voy a enseñar homilética 1 probablemente por unos años, pero está todo grabado. La cosa es que si alguien quiere verlo grabado, me complica porque tengo que corregir todas las tareas en la misma semana que es presentado, y yo no me acuerdo lo que enseñé, ¿no? O sea, semana por semana por semana. Entonces, no me gusta hacer eso mucho, pero si hay varios que quieran eso, también comunícate con Marcos Lewandowski, allí por ese medio, diciendo que estás interesado en homilética 1,
y vas a verlo grabado, pero yo voy a corregir todas las tareas, que es una parte importante de la materia. Pero comunícate con él o conmigo si tenés mi WhatsApp. Yo le digo a él, porque si me piden mi WhatsApp, yo no sé ni cómo darte mi WhatsApp, ¿no? Pero sí sé cómo responder si me mandas un mensaje. Por último, antes de mirar hoy en la palabra de Dios, descubrí hoy que mi papá, bueno, voy a llamar a mi papá el sábado y voy a tener que decir a mi papá que mi papá está equivocado. Un creyente puede tener suerte. Hoy un hermano que aprecio muchísimo para celebrar el Día del Amigo me dio esto. ¿Ves lo que dice? Dice suerte. Y este creyente va a tener suerte. ¿Sí? Así que depende del contexto, ¿no? De todas las cosas. ¿Podés tomar eso? Gracias. Así que mi papá va a estar muy interesado en todas estas conversaciones, ¿no?, que hemos tenido en cuanto a esas cosas. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Recuerden una vez más, una de las cosas fascinantes de este libro es que el autor está mostrándonos una historia, está siendo muy sutil. Una de las cosas que estaba pensando es esto. Yo sé en mi caso y probablemente en el caso de todos nosotros, la primera vez en la vida que leímos Ruth cuando fuera, no entendimos mucho, ¿no? Fuimos leyendo y bueno, fueron a Moab y había hambre y murieron y después tenemos toda esa escena en la era donde está descubriendo los pies y esas cosas y dijimos, ¿qué es todo esto? Y después, bueno, terminamos el libro, lo guardamos allí y por allí volvimos más adelante a estudiarlo. Lo que digo que es lamentable es que estaba pensando, qué increíble sería leer Ruth la primera vez, entendiendo capítulo por capítulo bien lo que está pasando, sin saber cómo va a terminar. Eso, creo que nadie nunca tuvo esa experiencia, menos los primeros lectores quizás, que entendieron la cultura. Pero en parte nosotros, como ya sabemos lo que viene, no nos llama la atención tanto como realmente debe. Porque es una historia tan increíble y termina ahora con cosas realmente mucho más allá de todo lo que hemos visto todavía en el libro. Así que vamos a ir a capítulo 4. ¿Podían dormir anoche? ¿Sí? ¿O estaban así pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, porque ya sabían lo que iba a pasar. Porque miraron la última página del libro antes de leer el resto. Pero imagínate si podía dormir Ruth, si podía dormir vos. Después llega la mañana, ella vuelve a casa y están allí esperando. El narrador prepara una escena donde nosotros estemos con expectativa, incertidumbre, anticipación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si fuera una película de hoy, la música hubiera cambiado y ya sería música de suspenso, donde estaríamos ya con la música dándonos cuenta, algo va a pasar, pero no sabemos qué va a pasar. El otro redentor va a interceder y Ruth va a tener que casarse con alguien que ni conocemos. O va a salir bien como nosotros queremos, que vos puedes redimirla y ellos pueden casarse. Elimelech va a tener una línea después o va a quedar sin línea. Habrá descendencia para el nombre de él. ¿Y cuál de los redentores va a casar con Ruth? Esto no es como algunas películas que se puede ver hoy. Realmente los estadounidenses saben, hay una línea de películas que son buenos para un creyente que lo puede ver, no son cristianos, pero siempre hay una chica y dos varones, un varón y dos chicas, ¿no? Y un muchacho al principio está interesado en una chica y parece que se van a casar, pero siempre termina que no es él, sino es el otro que no tiene nada que ver. Y yo cargo a mi esposa porque lo miro por 3 minutos y ya le digo lo que va a pasar. Y no es solamente eso, esa empresa ha hecho como 100 películas y todos tienen la misma historia, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, pero traten de poner suspenso, pero no hay. Pero esta historia no es de Hollywood y esto no es una simple cuestión de un romance, sino esta es una cosa increíble que Dios ha hecho. Ahora, mire cómo han cambiado las cosas cuando llegamos al capítulo 4. Recuerden, capítulo 1, todo estaba perdido. Noemí estaba con las manos vacías, amargada, y ella, según ella, estaba sola.
No había absolutamente nadie en el mundo y no había esperanza para ella. Llegamos a capítulo 4 y en vez de toda esa desesperación, el problema que tenemos ahora es demasiada abundancia porque hay dos redentores. ¿Qué hacemos con dos? Señor, solo necesitamos uno. ¿Por qué hay dos? Y hoy veremos en capítulo 4 que cuando un Dios soberano termina su tapiz, Él es glorificado, sus propósitos se cumplan y su pueblo es bendecido. Todas esas cosas pasan siempre cuando Dios termina su trabajo. Vamos a leer capítulo 4. Versículo 1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Déjame volver a 18, ¿no? Para que no perdimos nada. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano. Creo que es la única vez en la Biblia que encontramos fulano, ¿no? Ni tiene apellido, ni es fulano de tal, es fulano. Bueno, vamos a ver eso en un momento. Entonces Boaz dice, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces Boaz tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redime sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Vamos a parar allí. Vamos a leerlo en secciones para dar un poco de suspenso, ¿no? Vamos a ver hoy la bendición de los 4 protagonistas del libro de Ruth. La bendición de los 4 protagonistas del libro de Ruth. En primer lugar, vamos a ver la bendición para Boaz, el obediente. Recuerden que Boaz es el obediente plus, ¿no? El obediente excedente. El que no solamente obedece en lo más básico, sino va más allá para obedecer al Señor y servir al Señor y glorificar a Dios. Lo vimos cuando la ley decía que tenía que dejar a algunos espigar, y él no solamente permitía a la viuda espigar, sino él hizo que fuera más fácil para ella y fue muy generoso con ella. Lo vimos en el último capítulo cuando él en la era se dio cuenta de lo que estaba pasando y él dijo, yo estoy dispuesto a redimirte. Eso fue en obediencia al Señor. Pero él superó la ley porque fue generoso con Ruth. Y aquí es donde vino la contra, él está tan cuidadoso de cumplir con la palabra de Dios que él dice, quiero redimirte, quiero casarme contigo. Se nota que vos has identificado a ella como una mujer que podemos ver con el cual él quería casar, pero ahora él dice, pero no me corresponde. Voy a tener que ver porque hay otro pariente más cercano que yo y él tiene preferencia, él tiene prioridad y tengo que ver si él está interesado en redimirte. Ahora miren lo que está pasando con vos, porque creo que en este momento vos está interesado en casarse con ella, pero él dice, voy a cumplir con la ley, aunque quizás voy a perder a Ruth. Oh, qué complicado eso, ¿no? Imagínate que vos ya identificás a la persona con la cual tú quieres casar. Algunos ya hicieron eso, ¿no? Pero ahora viene la otra parte. Y esa persona también quiere casarte con vos. Pero hay alguna razón bíblica por la cual no puede. ¿Está dispuesto a esperar? ¿Está dispuesto a dejar que Dios haga su obra? Vos dijo, voy a ver qué pasa con el otro redentor, porque él tiene prioridad. Y vamos a obedecer primero a Dios. Y voy a dejar los resultados en las manos de Dios. Y no quiero imponer nada acá, pero se nota que vos estabas pensando, mi deber primero es obedecer la palabra de Dios. Y si Dios quisiera que yo me casara con Ruth, voy a casarme con Ruth. Y si Dios no me permite casarme con Ruth por obedecer la palabra de Dios, entonces no me conviene casarme con Ruth. Amén. Así es.
No sé, lo que nosotros vemos y lo que nosotros deseamos y lo que nosotros queremos siempre tiene que estar condicionado por la obediencia a la palabra de Dios. Y Dios nunca está en el cielo diciendo, mirá, yo quería que vos y Ruth se casaran, pero vos fue demasiado obediente a mi palabra y arruinó mi plan. No, eso no pasa. Entonces él fue obediente hasta el punto de dejar en las manos de Dios su posible casamiento con Ruth. Vemos que no solamente fue obediente, sino tenía obediencia inmediata. Y déjame decirle, jóvenes, es muy importante, especialmente en esta última noche, obediencia que no es inmediata, no es obediencia. Obediencia a Dios tiene que ser inmediata. No te engañes al escuchar estas cosas en esta semana, decir, bueno, voy a escuchar todo esto y voy a casa y voy a pensarlo y voy a verlo y voy a demorarlo No. Si el Señor pone una verdad delante de ti y tú necesitas responder y decir, sí, Señor, voy a ser obediente a ti, hágalo de inmediato. Después volver a casa y ponerlo en práctica de inmediato. Este hombre no dijo, bueno, voy a dejar pasar algunas semanas, voy a ver después que me recupero de todo el trabajo, de la cosecha. No, él respondió en obediencia inmediata. Él prometió en capítulo 3, versículo 13, él dijo, descansa, Ruth dice, pues descansa hasta mañana y ya veremos cómo es este asunto. Versículo 18, Noemí, conociendo vos, dijo a la última parte, aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Eso fue un buen novio, ¿no? ¿Cuántos novios, no? Cuando ya tienen vista la chica con la cual piensan casarse, no van a descansar hasta que concluyan el asunto. Eso es lo que él hacía y obedeció de inmediato. Y entonces, ¿qué encontramos? Capítulo 4, versículo 1, sin introducción. ¿Qué hizo vos a la mañana? Subió a la puerta y se sentó allí. Él se movió, ya estaba yendo para hacer las cosas. Y ahora otra vez el autor nos dice, él subió a la puerta, se sentó allí. Y otra vez vos y yo, esto se complica porque nosotros estamos pensando, ¿y por qué se fue a la puerta? ¿Y por qué se sentó allí? ¿No? ¿Qué pasa allí? Y vamos a tener que verlo porque tenemos que entenderlo, pero otra vez vemos, si fuera una película, la música cambia de vuelta, ¿no? Y ya estamos con la expectativa, ¿qué va a pasar en la puerta? ¿Qué va a pasar con el otro redentor? ¿Qué es lo que va a hacer vos? Y ya la música cambia de los violines a los chelos, ¿no? ¿Observan la música en las películas? Yo tocaba el cello, supuestamente. Mi opinión es esto por lo que veo. En una película, cuando hay pavadas y cualquier cosa, los violines. Perdón a los violinistas. Cuando las cosas se ponen en serio, siempre vas a escuchar el tono de los chelos. No, ni puedo fingir el chelo. Pero eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué va a pasar? Hay una expectativa. Debemos estar allí pensando, ¿cómo va a resolver todo esto el Señor? Entonces vemos que él responde en esa manera. Ahora, ¿qué fue el plan de vos? Lo vemos. Subió a la puerta, se sentó allí. ¿Por qué se fue a la puerta? Porque en Israel la puerta de la ciudad fue el lugar de negocio, fue el lugar del gobierno, fue el lugar de tratar todos los temas legales. Encontramos, por ejemplo, para explicar la idea, en Amós 5:15, dice, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Ahora, la Reina Valera dice la justicia en juicio, pero en hebreo es establecer la justicia en la puerta. En Proverbios 31:23, recuerdan cuando hablaba de la mujer virtuosa, dijo, su marido es conocido ¿dónde? En las puertas. ¿Por qué? Porque él es un diplomático o alguien del gobierno, alguien importante, porque las puertas era el lugar donde trataron los temas legales y donde fue el gobierno de la ciudad. Ustedes que han ido a Israel deben estar pensando en este momento en la ciudad de Dan. Recuerden, en las ruinas de Dan es intacto todavía una puerta de la ciudad donde hay un lugar donde se puede sentar todo alrededor, se puede hacer ciertas cosas. Y siempre cuando vamos a Israel sacamos algunas fotos en ese lugar y siempre hay uno que saca el zapato y le da a la otra persona, ¿no? La puerta de Belén ya no existe hoy, pero eso es lo que estaba pasando. Fue un lugar donde tratar cosas en público. Fue un lugar donde tratar cosas con testigos.
Fue un lugar para tratar algo legal, y esto era sumamente importante que fuera legal, porque aunque no es anunciado todavía a nosotros, este trámite que van a hacer en la puerta va a tener impacto en la línea del rey David y en la línea de nuestro Señor. Entonces fue muy importante que todo estuviera establecido públicamente y a la luz de testigos. Entonces él va a la puerta y se sienta allí. Y dice así, y he aquí, allí está otra vez ese y he aquí. Y he aquí. ¿Era Dios o era más suerte? ¿Era Dios o era otra casualidad? He aquí que pasaba aquel pariente. Bueno, él fue a la puerta por eso. Voy a la puerta y voy a esperar hasta que pasa este pariente. He aquí, ya venía. La palabra pariente acá significa pariente, pero mejor dicho en hebreo significa redentor. Está diciendo, venía el pariente redentor, el que era primero en línea. Ahora, nos hace reír, pero no es sin propósito que el autor usa la palabra fulano. Fulano, ¿no? Fulano. Ven acá y siéntate. Ahora, ¿por qué no le da el nombre? No nos dice por qué, pero obviamente no hay otro fulano en la Biblia. Y fulano, según el hebreo aquí, fue una palabra que daban a alguien cuando no valió la pena dar su nombre. Era, en cierta manera, una manera de comunicar que el nombre de este tipo ni querés saber. Eso es lo que está diciendo en ese sentido. ¿Por qué es un fulano? Porque ya les anticipo, él no va a cumplir con la ley. Él no va a glorificar a Dios. Él no va a hacer lo que él debe hacer. Entonces, por misericordia no le dan el nombre. Entonces vos dices, fulano, ven acá y siéntate. Él le da 2 mandatos. Ven, sentate, tenemos algunos negocios para hacer. Ahora déjame parar acá para hacer una sola pregunta. Cuando pensamos en las cosas de Dios, ¿tú eres un vos o tú eres un fulano? ¿Eres un fulano? Un fulano es una persona que en la eternidad no vamos a ver ningún impacto de su vida porque no obedeciste al Señor y el Señor entonces no te utilizó por su gloria porque vos no estabas dispuesto a servir. Y vas a ser un fulano. O podés ser un vos, un hombre de Dios que Dios utiliza. Él le dio 2 mandatos. Ven acá, siéntate. Él vino y se sentó. Y entonces, versículo 2, sigue su plan. Vos entonces tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Él sabía lo que tenían que hacer. Él sabía que necesitaba testigos. Otra vez, para dar una idea, pues son pasajes simplemente hablan de este proceso. En Deuteronomio 19:12 dice, entonces los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador. Está diciendo que para tratar cosas, en este caso del vengador, tenían que hacerlo delante de los ancianos. En Josué capítulo 20, versículo 4 dice, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Entonces esto es lo que está haciendo vos acá. Dice, 10 ancianos, siéntense aquí, ustedes van a ser el jurado, ustedes van a ser los testigos. Lo que vamos a hacer tiene que ser hecho en público porque vamos a tener un documento legal. Y entonces estoy acá en la puerta para hacer las cosas bien como corresponde y quiero que ustedes sean los testigos. Vemos entonces que él estaba allí, ya está con el fulano, ya está con los testigos y entonces él hace lo que vamos a llamar la primera propuesta. Versículo 4. Dice, luego dijo vos al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres, en presencia de los que están aquí sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redime sino tú, y yo después de ti. Entonces él hace la propuesta. Ahora otra vez, esto nos confunde un poquito, porque no es nuestra cultura y no es nuestra forma de hacer las cosas. Pero otra vez quiero hacerles recordar de lo que decía en Levítico 25,
que decía, la tierra no se venderá a la perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Dios. La tierra pertenece a mí, dice el Señor, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Entonces el deber fue cuando un israelita por pobreza tenía que vender una propiedad, el pariente más cercano tenía el deber de venir y comprar la propiedad para que no se escapara de la familia, para que no se escapara de su nombre, para que esa familia no perdería esa tierra para siempre. Y sigue en Levítico y dice, cuando el hombre no tuviera rescatador, o consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Si nadie me lo redime, pero yo puedo en lo largo juntar el dinero, el otro tiene que vendérmelo de vuelta, pero calculando el valor que tiene ahora. Y en versículo 28 de Levítico 25 dice, mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Ahora yo sé que todo eso, me gustaría dejarlo afuera porque nos confunde, pero no se puede entender la historia sin entenderlo. Para Israel, y especialmente por su forma de trabajar, en este caso era agricultura, la tierra era esencial. Para poder comer, ellos no podían ir al supermercado y comprar comida. Ellos tenían que tener tierra, tenían que sembrarlo, tenían que cosecharlo, tenían que comer de eso, porque si no, no había de qué comer. Entonces la tierra tenía gran valor, quizás más valor que nosotros lo damos hoy en día. Y aquí había tres maneras de recuperar tu terreno. Uno fue que si tú por pobreza tenías que venderlo, que tuviera un pariente, el más cercano, que podía redimirlo para ti. Así quedaba en tu familia. La segunda opción acá era comprarlo de vuelta. Si Noemí podía decir, algún día voy a juntar el dinero y tratar de comprarlo de vuelta. O si no, cada 50 años, en el año de jubileo, las tierras volvieron a sus dueños originales. Eso es lo que dice en Levítico, y eso nos ayuda a entender un poco lo que está pasando en este pasaje. Entonces, en este caso particular, parece que Noemí vende algo de la herencia de Elimelech. Hay mucha controversia acá sobre exactamente lo que está pasando, pero no impacta la historia. Algunos dicen que Elimelech ya lo vendió y ella ahora quiere recuperarlo. Algunos están diciendo que ella ahora lo está vendiendo, como parece en la traducción, y necesita un redentor. No estamos seguros porque no tenemos más información, pero no impacta la historia. La historia es que está en venta este terreno, y el redentor, pariente más cercano, tiene la responsabilidad delante de Dios para venir y redimirlo para que no esté perdido de la familia. Entonces, él dice acá al fulano, le anuncia lo que está pasando y él dice a él se lo vende y dice que lo compres. Yo decidí avisarte para que lo compres, imperativo, mandato. Si querés redimirlo, redime, imperativo, mandato. Si estás interesado en redimirlo, hacelo. Y después dice, al final del versículo 4, si no quieres redimir, si tú quieres redimir, redime, mandato, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa. Otro mandato. Si querés tenerlo, haga tu deber de redentor. Si no, avísame, porque yo soy el próximo en línea y yo quiero cumplir con mi deber. Ahora, entonces otra vez el autor nos lleva allí. ¿Qué va a decir fulano? ¿Vos querés que Ruth se case con fulano? ¿Sí o no? No. Él tiene una barba grande, negro, que es muy grande, y tiene una cara medio peligroso. Perdón, los que tienen barbas, no. Nadie quiere que ella se case con fulano. Pero ¿qué dice fulano? Fin de versículo 4. Y él respondió, ¿qué? Yo redimiré. Ahora, Ruth no está presente aparentemente. Pobre Ruth, si hubiera estado, ¿no? ¿En serio tengo que casarme con fulano?
Y mi nombre va a ser Ruth fulano. Entonces, claro, el autor del libro nos quiere dejar un poco desesperados acá, porque esto no está saliendo como nosotros queríamos que saliera, porque él dice, voy a redimir. Y él está diciendo, yo voy a redimir porque él conoce el terreno, y él está haciendo, eso es un buen negocio. Voy a poder tomar esa tierra, voy a tener que trabajarlo, y no sabemos cuántos años faltaban para el jubileo, pero él estaba pensando, es un buen terreno, es un buen precio, es una ventaja para mí, y yo, entonces, eso es lo que llamamos hoy un ganar-ganar, porque yo voy a ganar con este terreno, y yo voy a ganar porque yo voy a ser el redentor que cumplí. Entonces él dice, yo lo hago, buenísimo para mí. Entonces el narrador nos deja pensar, trato hecho, ahora ¿qué hacemos? Cerramos el libro y nos vamos a casa, porque esto no salió como nosotros queremos salir. Pero es interesante que en hebreo, cuando dice yo redimiré, no es una declaración para finalizar el trato, sino es como el comienzo de una negociación. Aunque es claro para nosotros que él dice redimiré, no fue contrato hecho. Entonces viene otra propuesta. Boaz sigue, versículo 5. Entonces replicó Boaz. Y ya Boaz debe haber sido un tipo muy sabio, ¿no? Porque ahora va a tirar una bomba. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Pará, fulano dice, pará. Yo pensaba que estaba comprando un terreno. Sí, pero según la ley que nosotros tenemos, el que redime tiene que redimir todo. Y si vas a redimir el terreno, tenés que redimir también a Ruth. Imagínate que vas a comprar un terreno y cuando estás firmando la escritura te incluyen una esposa, ¿no? Eso sería muy problemático para cualquiera de nosotros, ¿no? Ahora, y quiero que observen también que dice nuestro texto, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth. La palabra debes no está en hebreo. Está agregado por los traductores para que lo entendamos bien. No es debes, es que cuando compras el terreno, ella es tu esposa, ¿no? Ellos no hicieron fiestas muy grandes, ¿no? A veces. Cuando compras el terreno, firmas la escritura, es tu esposa. Si no le debes, es que va a ser así. El terreno es igual a Ruth. Ahora, algunas de las mujeres acá deben estar pensando, ¿cómo van a tratar a Ruth como un terreno? ¿No? ¿Cómo le van a tratar en esa manera? Pero recuerden que Ruth está en casa esperando a ver qué va a pasar con todo este trámite. Ella quiere casarse con vos. Entonces, vos responde así. Y en versículo 5 le está marcando algo legal. Y mire cómo él trata de desanimar. Vas a estar casado con Ruth, la moabita. Eso no fue algo positivo para una persona cualquiera. Fulano, no es bueno para un fulano casarse con un moabita. Mujer del difunto. Y él va a tener entonces la responsabilidad de restaurar el nombre del muerto sobre su posición. Significa que cuando Ruth llega a ser su esposa, su primer hijo va a ser en el nombre del marido de Ruth, no va a ser de su propia descendencia, no va a ser un crédito para él, que en aquel entonces fue mucho más importante que es para nosotros, era muy importante para ellos, sino va a ser de la línea de Elimelech, para que la línea del Elimelech no deje de existir. Entonces ahora fulano responde en otra manera. Versículo 6, respondió el pariente, el redentor, realmente la palabra. No puedo redimir para mí. No puedo redimir para mí. Ahora quiero comenzar que nosotros entendemos que esa declaración es mentira. No puedo redimir para mí. Sí, él pudo redimir para él, pero no quiso redimir para él. Entonces, en vez de decir yo no quiero, él dijo no puedo. ¿Has hecho eso alguna vez? No, acá nadie ha hecho eso, ¿no? Ahora, mire lo que él dice. No puedo redimirlos, no sea que dañe mi heredad. No quiero dañar mi heredad. Ahora, otra vez, es difícil para nosotros entender esto porque nos falta información extra bíblico para entender todo el proceso acá. Pero lo que entendemos es que él iba a tener que tomar el dinero de sus
su herencia para sus hijos, para comprar este terreno, y algún día Ruth iba a tener hijos, y este terreno iba a volver a la familia de Ruth, iba a volver a sus hijos. Entonces la inversión en ese terreno no sería su herencia para sus hijos, sino sería herencia para los hijos de Ruth, y él no quería hacer eso. Él no quería que algo que él invirtiera no llegue a ser para sus herederos y parte de su herencia. Entonces él dice en versículo 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Otra vez miente, no, si vas a mentir una vez, mejor mentir 2 veces. Él dice no. Ahora en versículo 6 entonces, él está otra vez, estamos en algo legal, él dice, redime tú. Allí sí es como está haciendo trato hecho con las palabras. Y dice en versículo 6, usa mi derecho. Pero la palabra derecho también significa mucho más que eso, porque significa utilizar vos mi obligación de redimir. Te lo paso a ti. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Se puede pasar una obligación? ¿Sí o no? ¿Se puede pasar una obligación a otro? No. Una obligación significa que estoy obligado a hacer cierta cosa. Y este hombre fulano sabe que bajo la ley de Dios es su obligación comprar el terreno, ser el marido de Ruth, mantener la línea de Elimelech, etcétera, como todo lo que vemos en el libro, y él no quiere hacerlo. Entonces está diciendo, no solamente te doy el derecho, sino paso mi obligación a ti. Vos hacelo, yo no quiero hacerlo. Yo ya no quiero saber nada. Yo quiero volver a mi lugar y no, nada. No quiero tener eso, porque su obligación de redimir fue redimir todo lo que pertenecía a Elimelech, Kelión y Malón. Eso incluía a Ruth y también Noemí. Si era más extenso, él diría, sí, bueno, entonces voy a tener que cuidar a la suegra también. No quiero hacer nada de eso. Ahora, eso para un israelita en este tiempo, primero era desobediencia, decir no voy a cumplir con lo que Dios me mandó a hacer, pero también fue una vergüenza. Desobediencia. En Génesis 38 y otra vez en nuestros pasajes paralelos solo estoy tratando de comunicar costumbres de aquel entonces para que entendamos lo que está pasando. En Génesis 38, versículo 6 en adelante dice así, eso es otra historia en la Biblia de Judá y y Tamar. No voy a explicar toda esa historia, lo pueden leer en Génesis 38, pero es parecido porque tiene algunas de las mismas características. Pero dice así, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida a Jehová. Entonces, Judá, tomó mujer para su hijo y murió. Próximo versículo. Entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo, llegate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Lo mismo que estamos viendo. Entonces Judá dice a su segundo hijo, anda a casarte con ella y la descendencia será para tu hermano mayor. En esta historia dice, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Entonces él desobedeció a Dios y no daba la posibilidad de que haya descendencia porque él no quería dar descendencia a su hermano. ¿Y qué dice? Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Ya encontramos allí que desagradaba a Dios que el hermano no cumplió con el deber que el Señor le había dado. Ahora, otra vez, jóvenes, esto es Antiguo Testamento, esto es la ley, no vivimos bajo la ley, nadie está surgiendo que vos tenés que hacer esto. Solamente estamos marcando que fue una vergüenza no hacerlo y desagradaba a Dios. Después nos dice, déjame agregar en Génesis 38, más tarde en la historia, y muchos de ustedes conocen la historia. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justo es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo. Porque Judá tenía otro hijo y él no lo dio a ella. Y ahora está diciendo que no fue justo eso, él tenía que haberlo hecho. Ahora en Deuteronomio capítulo 25,
lo que leímos en una de las otras noches, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Entonces, eso fue lo que fue necesario. Pero ahora vamos a ver lo que pasa después en Deuteronomio, porque es lo que va a pasar ahora en el libro de Ruth. Dice, y el primogénito de ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, si no quiere cumplir, irá entonces su cuñada a la puerta, ¿le suena? Irá a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel, su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir al Redentor que no quiere cumplir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada, la mujer, a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Entonces, lo que vemos en esa historia, en Deuteronomio, en la ley, es que el cuñado tenía que casarse con ella, y si no lo hizo, desagradaba a Dios, pero también si no se hizo, fue avergonzado delante de todo el pueblo por su desobediencia. Y en nuestro texto hoy, eso es lo que está pasando. Están humillando a este hombre. Entonces mire, en versículo 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocando a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómala tú tomes a Ruth, y se quitó el zapato. Se quitó el zapato. Lo que lamento es que no veo cuando le escupieron en la cara acá, ¿no? Pero sacó el zapato. Y eso fue una manera de decir, voy a desobedecer a Dios, voy a desagradar a Dios, y saco mi zapato, y vamos a ser nombrados como la casa de los descalzados, porque yo voy a dejar que sea avergonzado, porque prefiero estar avergonzado antes de cumplir lo que Dios me ha mandado hacer. Y vos habías llamado a los ancianos, versículo 9, para ser testigos. Entonces vos dice a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Entonces ya son testigos que yo voy a redimir, y ya todos sus valores, todo lo que tenían, me pertenece a mí. Y después dice, vos, versículo 9, versículo 10, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Entonces él está en la puerta, tiene sus testigos, escuchan al otro, le da el zapato, y él dice, ahora ustedes son testigos que todo eso yo he redimido. Y también quiero que sea conocido delante de todos que yo tomo a Ruth como mi mujer. ¿Y por qué voy a tomar a Ruth como mi mujer? Porque vamos a restaurar el nombre de su marido. Vamos a seguir la línea de su marido. Y ustedes van a dar testimonio de eso. En versículo 11, entonces dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga con la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Entonces eso fue el plan, y él llevó adelante el plan, y vemos que otra vez Booz fue obediente a la palabra, y mucho más que obediente. Él llevó todo hasta el último detalle, hasta las últimas consecuencias, así exactamente lo que Dios exigía, y él termina redimiendo el terreno y casándose con Ruth. Ahora, ¿cómo eres tú, joven, en esta noche? ¿Eres un fulano o eres un Booz?
fulano dijo, yo voy a hacer lo que Dios quiere cuando es a mi ventaja. Es un terreno. Yo puedo ganar plata con eso. Voy a redimirlo, voy a obedecer al Señor, el Señor va a estar contento y yo voy a ganar plata con ese. Ganar. Qué bueno. Siempre es bueno cuando podemos hacer lo que nosotros queremos y también dejar que la gente piense que lo estamos haciendo porque amamos al Señor, ¿no? Eso es lo que este hombre hizo. ¿Tú hagas eso? Espero que nunca hagas eso. Primero que debes obedecer al Señor siempre en todo y punto. Y si te parece que te va a traer ganancia, bien. Si te parece que te va a traer pérdidas según el mundo, bien. Porque con el Señor siempre hay ganancia. Pero demasiadas veces nosotros calculamos, y si algunos de ustedes lo están haciendo esta noche y lo han hecho toda la semana, están pensando, no me conviene dejar que el Señor sea Señor de mi vida. No me conviene que yo decido vivir para el Señor en todo aspecto de mi vida. No me conviene ofrecerme para ser un pastor, un misionero. No me conviene. ¿Qué significa no me conviene? Eso es tu propio cálculo de lo que te conviene. El único que sabe lo que te conviene es Dios. Amén. Y Dios quiere hacer como hizo en este libro con tu vida. Quiere hacer un tapiz hermoso. Pero tenés que creer que Él es soberano, que Él es Dios todopoderoso, que Él va a hacer las cosas mejor. Jóvenes, no seas un fulano. Este pobre hombre, ni sabemos su nombre, realmente nos rimos, ¿no? Fulano. Y después, pobre, se quedó sin zapato. Nosotros no entendemos eso, pero fue una vergüenza. Fue una vergüenza. O podés ser un vos. Vos puso todo en riesgo. Él dijo, bueno, quiero casarme con Ruth. Ruth, sí, quiero, pero no soy el primero. Voy a ir allí para hacer las cosas. Vamos a ver cómo sale. Y jóvenes, ahora vamos a seguir adelante con la historia, ¿no? Como veo algunas de esas películas, ¿no? Ya el otro redentor dijo no. Ahora podemos tener las bodas, ¿no? Y así la película termina como nosotros queremos. Pero estamos hablando en primer lugar, y les digo, mi primer punto es más de la mitad del mensaje. Siempre es bueno advertir eso, ¿no? Estamos viendo la bendición de cada uno de los protagonistas. ¿Y cómo fue bendecido Booz, este hombre de obediencia? Primero, ahora se casa con una mujer virtuosa. Qué bendición para él por el resto de su vida. Va a casarse con una mujer bondadosa. La palabra gesed es muy importante en hebreo. Bondadosa, de misericordia, de amor que no termina. Eso es la clase de mujer con la cual él se va a casar. Después viene una bendición. Los testigos le bendicen. En versículo 11 dicen a él, somos testigos que Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea. ¿Y quiénes fueron Raquel y a Lea? Ellos fueron las dos mujeres, las madres de todas las tribus de Israel. Son las madres en cierta manera de toda la población de Israel. Ellos fueron utilizados para dar a luz a todos esos chicos. Entonces está diciendo que Ruth sea bendecido con muchos hijos. Que sean bendecidos como fueron Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Eso fue la bendición que le dieron. Y después en la misma bendición aquí le dice de vos y que tú seas ilustre en Efrata. Realmente la palabra ilustre acá es la misma palabra virtuosa. Para ella significa un hombre virtuoso, valioso. Alguien importante en Efrata, porque tú eres un hombre de Dios y queremos que tú seas conocido y que seas poderoso, porque es un hombre de Dios. Y termina el versículo 11, dice, y que seas de renombre en Belén. Me fascina esa palabra porque él se casó con Ruth para dar nombre al marido de Ruth. ¿Y qué dicen ellos? Que tú seas de renombre en Belén. ¿Y cuál nombre conocemos mejor nosotros? El nombre de Booz, porque fue un hombre obediente a la palabra de Dios. En versículo 12 sigue la bendición para él. Dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven de Jehová. Otra vez, aquí tenemos todo un desvío que no voy a tomar sobre la casa de Fares, pero la idea es que de esta bendición es que aunque Booz se casó con Ruth para dar descendencia a Elimelech y a su línea, están diciendo que también sea reconocido como la descendencia de Booz mismo,
porque las dos historias son similares, y el hijo será descendiente de la línea de Elimelech, pero también descendiente de Booz, que después vamos a ver al final del libro que ya viene que eso es la línea del rey David, y eso es la línea del rey Mesías. Ahora le hago una pregunta en este punto: ¿valió la pena para vos tomar decisiones que agradaban a Dios? La bendición al final de su vida realmente demuestra que él tomó buenas decisiones. Amén. Amén. ¿Quién va a mirar en esta historia y decir qué tonto que fue vos, que él vivió por fe y obediencia? No, le salió todo buenísimo. Ya tiene una esposa virtuosa, buenísima, que trabaja, que es una mujer de Dios y le va a dar un hijo y todas esas cosas. Pero él no sabía eso al principio. Él no sabía eso al principio de este día. Fue a la puerta diciendo: si el otro quiere redimirla, chao Ruth. Pero el Señor le bendijo. Y el Señor quiere bendecirte a ti también. Segunda protagonista que fue bendecido, la bendición para Ruth, la fiel. Ya hemos visto que fue fiel en capítulo 1, versículo 16, fue fiel a Dios, dijo: tú Dios será mi Dios. Fue fiel a Noemí, dijo: a donde tú vayas yo voy a ir, donde tú mueres yo voy a morir. Vimos en capítulo 3:10 que fue una mujer bondadosa. Vimos en capítulo 3:11 que fue una mujer virtuosa. Fue una mujer que vivió su vida siendo fiel a Dios y a los que están alrededor. ¿Cómo fue su proceder de fe? Ella tenía que tomar decisiones en todo el camino. ¿Recuerdan a Orfa? ¿Recuerdan a Orfa? Apenas, ¿no? Siempre cuando pienso en ese libro, yo siempre digo: ¿cómo se llamaba la otra mujer? Nunca he conocido en mi vida muchos Ruth, pero nunca conocí un Orfa. ¿No? ¿Alguien quiere dar su nombre a su hijo Orfa? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Orfa? Orfa no tomó una decisión por fe. Orfa tomó una decisión pragmática. Ella escuchó el mal consejo de su suegra y dijo: tiene razón, yo voy a volver a mi lugar donde yo estoy cómodo, voy a casarme allí, voy a tener descanso, voy a tener protección, voy a ser feliz. Quizás fue feliz humanamente, no sabemos. Sabemos que fue allí para seguir a otros dioses, pero su decisión fue pragmática. Ella no figura más en la historia. Pero Ruth dijo: yo no voy a seguir ese consejo. Yo voy a seguir a Dios. Ella se convirtió de verdad, dejó todo y siguió al Dios verdadero y dijo: tu pueblo será mi pueblo. Ella fue fiel. Y escuchen esto porque siempre me fascina esta parte. Ella fue fiel aunque no fue tomado en cuenta para nada. ¿Recuerdan? Ella fue fiel aunque Noemí estaba como: aquí estoy. Estoy solo, sola. Nadie me acompaña. Algunos de nosotros ya estaríamos tan enojados por ser tratados así. Ella fue fiel igual. Confiaba en el Señor. En capítulo 3 vimos ayer cada paso que ella tomó en la era, todas esas cosas raras que ella hizo, fueron actos de obediencia a su suegra en este caso, entendiendo que fue la manera de hacerlo delante de Dios en ese tiempo, y por fe, con obediencia, se puso en una situación que para ella era tan rara como probablemente para nosotros, pero lo hizo. Y ahora comienza este día, en capítulo 4, esperando en el Señor. ¿Qué fue la bendición para ella? Esta mujer que tomó decisiones por fe y vivió por fe. Las bendiciones fueron que encontró un hogar. Recuerden que la palabra hogar y descanso significaba la misma cosa. Ahora tiene su hogar. Ahora tiene su descanso. Ahora tiene su protector. Versículo 13, él declara, dice versículo 13: vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Ya está, ceremonia muy breve, ¿no? Sin mucha fiesta, quizás había, no nos dice. Ella ya tenía un marido. ¿Pero qué marido? Un hombre de Dios, un hombre varonil, un hombre poderoso, un hombre de renombre, un hombre obediente al Señor y excedente en su obediencia al Señor, un hombre generoso, un hombre que vimos que sabe tratar a una mujer. ¡Qué bendición para ella! No solamente tiene un hogar con un protector de primero. Pero después dice en versículo 13:
pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ahora, no nos dice bien, entendemos que han pasado 10 años desde que murió su marido quizás. El único que podemos decir con seguridad es que cuando estaba casada, y obviamente después de que él falleció, nunca tuvo un bebé. Cuando estaba casado con él no tuvo un bebé. Pero aquí en nuestra historia se casaron, él llegó a ella y ya venía un bebé. Ya venía un bebé. De inmediato. Antes sin hijos, pero ahora, y mire a quién atribuyen eso, se llegó a ella, ¿y quién le dio el bebé? Jehová. Jehová le dio el bebé. Ahora entonces ella quiere un marido, quería un protector, ahora tiene un protector, tiene un marido, tiene un hijo. Y no solamente un hijo, pero este hijo representa la línea de su marido. Así que han cumplido con la palabra de Dios y ya sigue la línea de su marido, que era tan importante en aquel entonces. Pero no solamente eso, que ya venimos, y vamos a ver cada vez más ahora al terminar este libro, que no solamente tiene un hijo, pero ese hijo es ¿qué será? ¿El abuelo o bisabuelo? De David, del rey David. ¿Quién esperaba eso? Menos lo que miraron al final, ¿no? Antes de ver. En Mateo capítulo 1, versículo 5, y vamos a ir después a Mateo, pero todavía no, dice, versículo 4, Salmón engendró de Rab a Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí engendró el rey David, y etcétera, va la línea hasta que llega el Señor. Entonces no solamente le dio un bebé a Ruth, le dio el abuelo del rey David. Y recuerden que dijimos la primera noche, todo esto ocurrió en el tiempo de los jueces, pero los lectores lo leyeron por primera vez después de David. Entonces cuando leen eso, ellos le leen por primera vez y dicen, ¿cómo? ¿El bebé? ¿El bebé se llama Obed? ¿No es Obed el abuelo de David? No me diga, no puede ser que toda esta historia termine con Ruth la moabita siendo la mamá del abuelo del rey David. Puede ser. Y lamentablemente a nosotros no nos da el shock que debe, porque ya conocemos la historia, pero jóvenes, es increíble. Es increíble. ¿Quién pensaba en capítulo 1 que la historia iba a terminar así con el abuelo del rey David? Pero eso es lo que pasó. Imagínate que sos Ruth. Ya tenés marido, pero el mejor marido que uno podía imaginar, y ya tenés un hijo, y después en este libro te anuncia que ese hijo va a ser el abuelo de un rey. Y no solamente eso, y no tenemos tiempo para meternos, estaba tratando toda la tarde a ver cómo hacerlo brevemente, es medio complicado, pero una moabita en la línea de Jesús, que voy a comentar un poquito sobre eso, pero es también como algo milagroso, algo totalmente inesperado. Porque nosotros esperamos que la línea de Jesús sea todos los mejores reyes o los mejores hombres que encontramos en la Biblia, las mejores mujeres, que todo sea una línea prácticamente santo, pero no es. Entonces paramos acá para pensar en Ruth. ¿Valió la pena para ella poner su fe en Dios y seguir a Dios y decir, tu Dios es mi Dios y tu pueblo será mi pueblo? Sí. ¿Quién podía esperar lo que iba a pasar con eso? En tercer lugar, hablamos de la bendición para Noemí. La bendición para Noemí, la amargada. ¿Recuerdan su amargura? Ella vivió por vista y tenía vista muy corta. Ella pensaba que podía ver todo y realmente no podía ver nada. Estaba viendo como nosotros así y diciendo, Señor, no sé lo que está haciendo, pero yo sé mejor que vos porque yo soy omnisciente, yo sé lo que está pasando, cuando realmente no vemos nada. Dios tiene una vista infinita y nosotros a veces pensamos que podemos decirle cosas. Hay una canción que cantamos, pero también viene de Romanos 11. Yo sé que yo he vivido en mi vida, que dice, ¿quién ha dado consejo a Dios? ¿Yo? ¿Vos? Yo he dado consejo a Dios un montón de veces. Por alguna razón no tomo mi consejo.
Yo me acuerdo de la primera vez que entendí ese pasaje y yo digo, claro, yo he dado consejo a Dios, qué tonto que soy. No es que yo digo Dios está equivocado, no me acuerdo de haber estado enojado con Dios, pero a veces en el más profundo de mi corazón, cuando han ocurrido cosas que a mí no me gustó, que yo no entendía, en lo más profundo de mi corazón yo dije, no estoy enojado con Dios, pero si yo fuera Dios, yo hubiera hecho algo un poco mejor. Y me engañaba a mí mismo. En un momento me di cuenta, más por ese pasaje, dijo, Dios necesita de mi consejo. No. Y no escucha mi consejo tampoco. Y tampoco Dios está obligado a decirme a mí por qué está haciendo lo que está haciendo. Porque Él no quiere que yo viva por vista, Él quiere que yo viva por fe. Entonces ella vivió por vista. Recuerden que el autor utilizó palabras como aconteció que, parece que es de suerte, pero no. He aquí, mira, Dios está obrando. Pero ella echó la culpa a Dios. Y ella dijo, yo soy Mara, yo soy el amargado, yo tengo manos vacías, yo estoy afligido por Dios. Dios me trató mal en la vida. Ahora miren versículo 14. Después de toda esta historia, y recuerdan, ayer vimos que ella tenía como una fe resignada. Y dice, versículo 14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Ay, Noemí, que no están diciendo, Mara, ¿no? Sería interesante si ellos hubieran cargado a ella, ¿no? Mara, amargada, ¿a quién tenés en tu regazo? No hicieron eso, hubiera sido malo, pero dicen, Noemí, loado sea Jehová. El Jehová que tú dijiste que tenía su mano en contra de ti, el Jehová que vos dijiste que te dejó con las manos vacías, el Jehová que tú dijiste que te había maltratado. Siempre fue el mismo Dios que estaba obrando en capítulo 1 y a ella no le gustó. Es el mismo Dios que está obrando en capítulo 4 y ahora ella está alabando al Señor. Porque hermanos, cuando Dios hace lo que a mí me parece bien, Él está haciendo lo que es bien. Y cuando Dios hace lo que a mí me parece que no está bien, Él está haciendo bien. Mi perspectiva de cómo yo veo si es bueno o malo no tiene nada que ver con nada, porque Dios siempre hace las cosas bien. Y una vez que yo me pongo de acuerdo con eso, mi vida va a ser mucho más fácil y mucho más feliz. Porque ya no tengo que luchar contra cosas que yo no entiendo. Dios no siempre va a hacer lo que vos querés. He vivido un montón de cosas en mi vida que yo pregunté, Dios, ¿qué está haciendo? Señor, ¿cómo quieres que responda? Dios, ¿qué es tu propósito en todo esto? Pero es muy importante aprender en la vida que podés hacer esa pregunta porque estás tratando de entender la respuesta a eso, pero en el medio de todo eso decimos, no importa. Dios siempre hace lo mejor. Dios me prometió que todas estas cosas que a mí me parecen negativas, Dios lo va a utilizar para bien. Realmente, joven, si en esta semana podés aprender eso, valdría la pena toda la semana. Que Dios nunca se equivoca. Dios está más interesado en tu bien que vos estás interesado en tu bien. Pero Él sabe mucho mejor que vos. Pero tenés que creer. Entonces las mujeres dicen a ella, loado sea Jehová, Dios siempre es soberano, Él ha estado haciendo este tapiz tan lindo y ahora estamos llegando al final y de pronto algo que parecía feo, que parecía incompleto, que parecía imposible, está tomando forma y uno dice, qué lindo que es esto. Ahora tiene el hijo. Versículo 14, la mujer dice a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente. Ya tenía pariente, ya tenía redentor. Pero aquí está hablando del hijo y dice, cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿El nombre de quién? El hijo. Que el hijo Obed significa adorador de Jehová. Ellos le dieron ese nombre y está diciendo, su nombre será celebrado. Está celebrado, lo estamos hablando hoy. Versículo 15, el cual será restaurador de tu alma. Él va a restaurar, Él va a ministrar a tu alma. Y después dice, y sustentará tu vejez. Todo lo que son, viejos, dice vejez.
Están pensando en quién me va a sustentar, ¿no? Hoy en día confiamos en el gobierno, eso no funciona muy bien. Pero él dice, Noemí, en tu vejez tenés a alguien que te va a sustentar. Ya no tenés que preocuparte por eso. Y después sigue, dice, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz. Esta parte es increíblemente lindo, ¿no? Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Eso es lo que están diciendo todas las mujeres alrededor. ¿Te acordás, Noemí, cuando llegaste y era amargada y dijiste que estaba sola y ni tomaste en cuenta que ella estaba con vos? Mire cómo ella te ama. Ella te amaba en ese tiempo también, pero no lo pudiste ver. Ella te acompañaba y no lo pudiste ver. Cuando ella dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, yo voy a seguir y voy a ir con vos, vos no dijiste nada. Está bien, haga lo que quieras, ya no quiero saber nada. Y ahora ellos dicen, mire que tu nuera te ama, ha dado a luz un hijo y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Versículo 16. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo. ¿Sabe qué? Si querés ver a una persona cambiar de actitud, poner en el regazo un nieto. ¿No? Solamente los abuelos saben. Eso cambia las cosas. Y aquí esta mujer que pensaba, recuerda lo que dijo, yo no voy a tener más hijos para que ustedes se casen, vayan a sus casas, porque no va a salir así. Pero ahora lo tiene el bebé en su regazo y dice, fue su haya. Fue su haya. Y eso realmente significa que fue su guardián, fue su enfermera, fue como su abuela. Lo tenía en su regazo. La mujer con las manos vacías, ahora tiene el regazo lleno. La amargadura, ¿así es la palabra? Ya estoy, es tarde, ¿no? Ya es gozo. ¿Quién dijo eso? Ya es gozo. Mira el versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Padre de David. Ahora, pero observen una cosa allí. ¿Qué dice? ¿Le ha nacido un hijo a quién? A Noemí. Noemí, ¿qué tenía que ver? ¿No? Era Ruth. Y Ruth realmente por sangre no tiene conexión con Noemí. Pero recuerdan las leyes que ellos tenían. Entonces, por extender la línea del Emelec, ellos consideran que Noemí es la abuela de Obed, aunque por sangre no es así. Pero solamente ahora estamos viendo la bendición para esta mujer, amargada porque vivió por vista y ahora lleno de gozo por lo que el Señor hizo a pesar de eso. Ahora, ¿vale la pena vivir por vista? Imagínate cómo la historia podía haber sido si Noemí hubiera salido de Moab y hubiera dicho, vení, nueras conmigo, vamos a volver a Belén, donde vamos a encontrarnos con mi pueblo, vamos a adorar a mi Dios es fiel, yo sé que hemos tenido unos contratiempos, pero todo en la mano de Dios, vamos a volver y celebrar a mi Dios. Y ahora vendría todo esto y ella diría, yo sabía, yo confiaba en Dios y ahora mire cómo salió, pero no. Me llama la atención que no es ella diciendo estas cosas, sino es las mujeres. Porque me imagino que no se animaba a decir estas cosas ella. Jóvenes, algunos que deciden vivir por vista y terminan amargados y no viven el resto de la historia. Podés morir amargado. Pero aun si el Señor obra y hace maravillas en tu vida, como pasó así, a pesar de tu pecado y desobediencia, esos años de amargura son años perdidos, años de mal testimonio, años de dolor, años de frustración, años de lamentar. Entonces, aunque el Señor milagrosamente te bendice después, que no pasa siempre, pero puede pasar si Dios quiere, igualmente no vale la pena. Entonces, amargarse, no, mejor creer. Y cuando las cosas vienen en contra, aparentemente,
vivir por fe, porque Dios siempre es activo. No hay suerte, como diría mi papá. No hay suerte. Siempre es Dios. Terminamos viendo el cuarto protagonista, que es Dios mismo, la bendición de parte de Dios. Dios siempre el tejedor de este gran tapiz. Dice aconteció, pero era Dios. Dice aquí, pero era Dios. Todos los que están en la historia tenían la posibilidad de bendición. Orfa podía haber sido bendecido, pero lo rechazó. Fulano podía haber sido bendecido, pero lo rechazó. Pero todos los demás fueron bendecidos por el Señor. La familia de Elimelech fue bendecido. La nación de Israel fue bendecido en esta historia. Y, ¿sabe qué? Tú fuiste bendecido en esta historia. Porque de aquí está la línea de nuestro Salvador. Esto es la tapiz de nuestro Señor. Mire el versículo 18 ahora. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. El libro termina. Porque este es el punto de todo el libro. Esto es el punto. ¿Quién esperaba eso? Pero ese es el punto. Y otra vez, si quiere estudiar en Deuteronomio 23 sobre el tema de que ese fue moabita, porque yo sé que algunos me van a preguntar después de la reunión, que dice allí que un moabita no debe entrar en la asamblea por 10 generaciones. Bueno, en primer lugar, esto ya fue más de 10 generaciones. También en el Talmud rabínico, ellos interpretaron que eso que era para un varón, que no podía entrar en la asamblea, pero no para una mujer. Vemos también en 1:16 que ese fue convertido a Israel, hizo que su pueblo, sea que el pueblo de Dios sea su pueblo, y conoció a Jehová. Pero pueden mirar en todo eso porque es tarde. Pero quiero terminar y les invito a ir a Mateo capítulo 1 y allí terminamos. En Mateo capítulo 1 tenemos esta gran genealogía de Cristo. Y quiero que vemos lo mismo que vemos allí para terminar el libro de Ruth. Mateo, capítulo 1, dice así, no voy a leerlo todo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró, y es muy curioso lo que pasa ahora que quiero observarlo antes de terminar. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salmón de la mujer de la que fue mujer de Urías. Normalmente en toda la genealogía no menciona a las mujeres, no le da descripción de las mujeres, pero algunas mujeres que aquí están nombradas. Nombra en versículo 3, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares y Esrom a Aram. Cuando habla de Tamar, habla de la mujer. En la historia fue una relación ilícita, fue una relación basada en pecado. Realmente no esperamos encontrar pecadores con pecados tan notorios en la lista, pero allí está. Y allí está. ¿Y qué vemos con eso? Vemos la gracia del Señor. Porque Dios no trabaja con personas que nunca pecaron, porque no hay nadie así en la tierra. Pero Dios no quiere que pecamos, Dios no manda no pecar, pero Dios en su gracia a veces utiliza aún personas que es el resultado de pecado. Versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boaz, y sabemos quién es Rahab. Ella fue gentil, ni fue del pueblo de Israel, y fue una mujer, pero está en la línea. En versículo 5, después dice, Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Otra vez nombra a Ruth porque fue moabita, y fue mujer. En versículo 6, quizás más interesante, pero no es parte de nuestro estudio hoy, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Yo siempre me queda en la mente que si yo fuera Dios, y menos mal que no soy, yo no hubiera hecho que Salomón sea el que siga a David, porque es un producto de adulterio.
Fue un producto indirecto de un asesinato. Fue un producto del peor época de la vida de David. Pero allí está. Y por la gracia de Dios, que Salomón no pecó en todo eso, pero Dios incluye a todos ellos. Y en nuestra historia, también a cualquier persona en el tiempo de David que leyó su historia, hubiera dicho, Dios puso una moabita en la línea. Y eso también nos debe llamar la atención a nosotros, estas personas que el Señor puso en su línea. Ahora, ¿por qué hizo eso? Bueno, no nos dice por qué, pero yo quiero proponer lo siguiente. En Marcos 11, Marcos 11, versículo 17, dice Jesús, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. ¿Para quién es la casa de Dios? Para todas las naciones. Israel fue el pueblo de Dios. Israel fue elegido por Dios y Él les dio promesas que todavía va a cumplir. Pero lo que hizo por medio de Israel fue para todo el mundo. Jonás, ¿a dónde tenía que ir? A los gentiles. No quería hacerlo porque no entendió eso. Vemos acá la importancia de la mujer. Cristo incluyó en su reino a la mujer. Realmente el Señor dio un lugar a la mujer que ninguna otra parte de la cultura en aquel entonces dio. Como él dice en Gálatas 3:28, en la iglesia no hay ni hombre ni mujer. Delante del Señor tenemos el mismo Señor, la misma salvación, la misma esperanza que Él nos da. Vemos a Salomón y vemos que Cristo vino para morir por los pecadores. Hay un pecador tremendo en la línea. Y nos dice que en Hechos 28:28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Habían gentiles también en la línea, porque la salvación es para absolutamente todos. Y mira ahora en versículo 16 del capítulo 1 de Mateo, y Jacob engendró a José, marido de María, otra mujer, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y allí es muy interesante que no dice que José engendró a Cristo, sino que Jacob engendró a José, marido de María, la madre de Jesús, la persona del cual nació Jesús. Jóvenes, toda la historia que encontramos en el libro de Ruth, con todas las vueltas que hacía y todas las cosas que pasaban, Dios estaba siendo Dios soberano, haciendo una obra maestra, un tapiz maravilloso, una cosa increíble para nosotros. Y con eso siempre debemos ver su soberanía. Debemos ver que Él es el alfa y omega. Él conoce el principio, conoce el fin. Él sabe todas las cosas que van a pasar. Pero su trabajo principal en el libro de Ruth no fue realmente que se casaran, no fue realmente que Ruth fuera feliz, no fue realmente que vos encontraras una esposa, no fue realmente que la línea del Emelec sigue adelante por el bien del Emelec. El punto principal de todo lo que Dios hizo así fue proteger y mantener la línea que Dios había establecido para que algún día naciera el Salvador del mundo. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Eso fue su propósito principal. Y la verdad que muchos de nosotros pensamos que el propósito principal de Dios tiene que ser que yo sea feliz. Dios nunca te plantea eso. El propósito principal de Dios para tu vida es que Dios sea glorificado. Amén. Que tú participes en que sus propósitos sean cumplidos. Ahora, si haces eso, vas a vivir una vida llena de gozo, pero no vas a encontrar eso si pensás que Dios te debe felicidad como nosotros lo entendemos. Entonces te animo, joven, a cambiar tu perspectiva, a ver lo que Dios hizo en este libro, y en vez de dedicar tu vida a buscar placer y felicidad, dedicar tu vida a buscar la gloria de Dios, y que tú seas una parte de lo que Dios utiliza para cumplir con sus propósitos en esta vida. Y si haces esto, sabes que vas a vivir de acuerdo con lo que Dios tiene para ti, y realmente vas a tener una vida gozoso, lleno de satisfacción, lleno de bendición. Pero es muy importante tener la perspectiva correcta. Vemos acá que Dios hizo todo esto, mantuvo la línea y fue bendecido
Vos, Noemí, Ruth, la nación de Israel, vino el rey David y fue bendecido tú, porque la línea llegó a Cristo. Cristo nació, Cristo fue a la cruz, Cristo murió por ti para proveer la salvación para tu vida. Joven, en esta noche ya terminamos la conferencia, te hago esta pregunta, basado en lo que vimos toda esta semana en este libro. ¿Dejarás al Señor tejer un tapiz hermoso con tu vida? ¿O crees que podés tejer mejor vos? Déjame decirte, si vos decís sí al Señor, voy a vivir mi vida para la gloria de Dios y voy a someterme a la voluntad de Dios y voy a dejar que el Señor haga conmigo lo que Él quiere, Él te va a utilizar para cumplir con sus propósitos. Si vos decís no, yo no voy a hacer eso, ¿sabe qué? Yo voy a cumplir con sus propósitos, sin vos. Tú no vas a cambiar los propósitos de Dios. El único que vas a hacer es, en vez de derrotar los propósitos de Dios, que no podés hacer, es que vos vas a perder las bendiciones que Dios quiere darte por ser un partícipe en cumplir con los propósitos de Dios. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero vivir sin ser bendecido por el Señor. Todas las mejores cosas en la vida son cosas que han venido por medio del Señor como bendiciones. Te animo que decidas en esta noche si vas a vivir por vista, que te va a traer amargura, o si vas a vivir por fe, que te va a traer bendición, la bendición del Señor. Eso es lo que el Señor quiere hoy. No lamentes algún día la decisión que tomas hoy, sino decidido hoy vivir por fe y darte cuenta que tu vista es muy corta, pero Dios sabe absolutamente todo. ¿Qué vas a decidir? No vayas de acá todavía teniendo control de tu vida. Deja ese control al Señor, porque mire las cosas lindas que Él quiere hacer en tu vida también. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta historia tan bien escrito, tan fascinante de leer, con tantas idas y vueltas, en el cual vemos que tu mano estaba en absolutamente todo. Y Señor, ayúdanos a aprender de esta historia, de esta verdad, de este acontecimiento histórico, que tú estabas cumpliendo con tus propósitos. Y tus propósitos se cumplieron. Y Obed nació, y su nieto fue David, y él reinó. Y después en la línea vino el Salvador que va a sentar en el trono de David. El Salvador que vino y murió en la cruz por nosotros. El Salvador que cambió nuestras vidas. Y cuando miramos en la línea, sin Obed, no hubiera salido así como encontramos en la Biblia. Pero tú estás cumpliendo tu propósito siempre y nadie puede frenar eso. Te damos gracias. Pedimos, Señor, en esta noche que cada uno de nosotros decidamos ser una de las personas que termina siendo bendecidos porque participamos en tus propósitos por fe. Que seamos personas que vivamos por fe y no por vista. Que seamos como vos, viviendo en obediencia, aun cuando parece que viene en contra. Ayúdenos, Señor, a rechazar ser como Noemí para no tener que vivir años de frustración y amargura y tristeza. Señor, pedimos que todos nosotros seamos de esas personas que voluntariamente decimos así: Señor, yo quiero que me utilices para cumplir tus propósitos. Ya no busco más mi propio placer y mi propia voluntad, sino quiero glorificarte a ti con mi vida. Pedimos, Señor, que obres en la vida de cada uno de los jóvenes, porque la decisión que tomen va a cambiar sus vidas. Que no se vayan de acá todavía controlando su propia vida y diciendo, yo sé mejor que Dios, sino que entienden que tú sabes mejor y que deciden vivir por fe. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.